Toxina botulínica, el tema del día de hoy. También conocido como Botox, y ya la Real Academia Española también ha tomado este término como un término válido para referirnos a este tipo de producto. Hoy la doctora Josmer Zambrano, especialista en medicina estética y antienvejecimiento, nos estará dando un paseo por los beneficios y utilización en la medicina estética sobre la toxina botulínica, porque tiene muchos beneficios y utilizaciones también en la parte de salud. Doctora, un gusto recibirla. Gracias, bienvenida. Daniela, gracias. Feliz de estar acá, feliz y agradecida por la atención tuya y la de todo tu equipo. Gracias por estar con nosotros una vez más. Vamos a hablar de la toxina. Y siempre comenzamos con esto porque aunque hemos hablado de muchas oportunidades y lo repetimos, todavía hay personas que tienen duda sobre la toxina botulínica, y como también en las redes sociales actualmente se ve muchísimas cosas, hay parodias, incluso filtros. Dicen, ay, me inyecté Botox, y salen personas casi que deformadas, con labios aumentados, pómulos aumentados, y la gente cree que eso es el Botox. Pero vamos a decirles qué realmente es y qué hace. El Botox aumenta el volumen, deforma, por ejemplo, la cara. ¿Qué pasa con esto? Es importante y muy buena es tu pregunta, porque fíjate, hasta el día de hoy tenía varios pacientes y una de ellas canceló su cita precisamente en la mañana porque le dio miedo y me refirió que tenía miedo de quedar inyectada y con mucho volumen. Entonces vamos a desmitificar un poco. El Botox no es un material de relleno, el Botox es un producto o un medicamento que relaja la musculatura y permite eliminar las líneas de expresión. Entonces todo lo contrario, no te va a rellenar, sino más bien te va a relajar y quitar las líneas de expresión o las conocidas arrugas. Claro, entonces quitamos totalmente ese mito. Sí, totalmente. No es un material de relleno. Nunca, ni siquiera si lo colocas concentrado llegaste a rellenar. Entonces, por eso es que vemos información también en redes sociales. Claro, es material de pronto sintético o quizás otro tipo de inyectable que te aportan un poco de volumen, entonces el paciente tiende a confundir ambos procedimientos. Por supuesto. ¿Quiénes son candidatos para utilizar la toxina botulínica? Bueno, recientemente en una actualización hicimos un consenso y es candidato el que tenga la necesidad de colocarse la toxina, porque la toxina se aplica cuando aparece el signo de envejecimiento o cuando aparece la línea y el paciente no desea verse esa línea de expresión. Entonces esa sería la indicación ideal en ese momento. Por supuesto. ¿A partir de qué edad? Porque dicen que si empieza a salir la línea de expresión y dicen, bueno, pero de repente yo soy tan joven porque me están ofreciendo aplicarme toxina botulínica. Fíjate, el uso cosmético no tiene edad, como lo dije ahorita, por la necesidad del paciente, dependiendo. Puede haber pacientes de 17 si va acompañado, 17 años si van acompañados de su representante, o de 18 en adelante. En el uso cosmético, ahora bien, en los otros usos de las distintas especialidades de la medicina, bueno, sí se puede aplicar incluso hasta en niños, dependiendo de la patología. Por supuesto, porque vemos a la toxina botulínica también hablando de lo estético y estamos hablando de las líneas de expresión o de esas arrugas, pero resulta que también tenemos algunos problemas, por ejemplo, la sudoración excesiva, la hiperhidrosis, que también, a pesar de que es sudoración, también se puede considerar como un problema estético, por cómo se siente la persona, por cómo se percibe, y además la toxina puede ayudar para esto, ¿no, doctora? Sí, puede ayudar para la sudoración excesiva a nivel de palmas de las manos, plantas de los pies, y la más común es la sudoración excesiva a nivel de las axilas. Es increíble el efecto positivo que tiene y el impacto psicológico positivo también sobre el paciente, porque un paciente que logra controlar su sudoración excesiva a nivel de las axilas va a tener más seguridad. Entonces se va a desempeñar mucho mejor en el ámbito laboral y en el ámbito social. ¿A partir de cuánto tiempo, por ejemplo, en la hiperhidrosis, en esta sudoración excesiva, va a aparecer, doctora, los efectos de tener ese sudor excesivo, de repente sentirse ya un poco mejor, sea axila, sea mano? Porque dirán, bueno, me lo inyecto hoy, pero ¿en cuánto tiempo lo voy a ver? Bueno, ya a la semana de haberse aplicado la toxina botulínica o el Botox a nivel de las axilas, el paciente puede lograr controlar esa sudoración, y lo mejor de todo es que tiende a durar de 10 meses hasta el año incluso. Por acá también nos está escribiendo Colina Zárraga Coro y nos dice, buenas tardes, ¿se puede colocar en los surcos de la cara? Imagino que nos está hablando de esta área, que son los surcos nasogenianos. Fíjate, súper apropiada esta pregunta, podemos ir desde arriba hacia abajo, vamos a decir cuáles son las distintas áreas en donde se puede colocar. Podemos trabajar frente,
glabela, que es el entrecejo, entre las dos cejitas. Podemos trabajar las paticas de gallina, que es al lado de los ojos, en el músculo orbicular. Se puede trabajar a nivel del surco, pero no para eliminar el surco, sino para corregir la sonrisa gingival, que es la sonrisa que tienen aquellos pacientes que muestran o exponen mucha encía. También lo podemos aplicar para subir un poquito la puntita de la nariz, siempre y cuando la paciente no haya sido intervenida quirúrgicamente, no tenga rinoplastia previa. También ¿Se puede hacer con la toxina? Sí, se puede hacer con Botox, unas poquitas unidades a nivel de la nariz y elevamos la punta nasal. Lo que no va a hacer es rellenar, que es diferente a el ácido hialurónico. Correcto. Totalmente distinto. Ajá, totalmente distinto. Ya va a liberar el músculo que está allí y la punta se eleva un poco. También para los surquitos o líneas de marioneta se puede aplicar. Hay una aplicación poco común, pero la hemos realizado en el consultorio. De hecho, tengo varias pacientes que son amigas y se lo colocan. Es para el mentón empedrado, que es ese mentón que tiende a tener como hoyuelitos. También se puede corregir. Y a nivel del cuello podemos trabajar las bandas platismales, que son esas líneas que aparecen como unos cablecitos verticales en el cuello de las pacientes. Yo estoy aquí como que tomando nota. Ay, miren, me faltó una, Dani, que es muy común, pero la aplican más que todo odontólogos y también dermatólogos, cirujanos plásticos y nosotros los médicos estéticos, que es a nivel de los músculos maceteros. Así es. Sí, los músculos maceteros cuando el paciente tiene bruxismo y aprieta mucho, pues para adelgazar un poco el óvalo facial lo aplicamos en los maceteros. Además, bueno, tiene ese efecto de relajación. Correcto. Justamente como relaja los músculos, relaja también este músculo del macetero, en esta parte de la articulación temporomandibular, para evitar como ese apretamiento o esa molestia o dolor. Correcto. Eso es importante e interesante ver, y por eso siempre se evalúa al paciente y ver la necesidad, ¿no? Es así. ¿Se puede colocar de manera preventiva antes de que las arrugas aparezcan, o tenemos que esperar que vayan apareciendo como que algunos vestigios de arruguitas para podernos inyectar la toxina? Fíjate, lo que pasa es que si lo aplicamos de manera preventiva en los sitios o las áreas en donde no haya aparecido la línea de expresión, estamos colocando una dosis subóptima. Entonces es preferible que el paciente acuda cuando tenga la línea de expresión y se esté marcando por primera vez, entonces allí se la corregimos. También existe una tendencia ahorita que está en boga, la estamos utilizando muchísimo, que es el mesobotox para pacientes con patologías como rosácea o pacientes que tienen los poros dilatados. Hacemos una dilución bastante amplia o bastante alta de la toxina y se lo colocamos al paciente a nivel de la cara, en toda la epidermis, de la carita, en las áreas malares. ¿Para qué? Para que de esa manera los poros disminuyan su tamaño y también se controla la producción de grasa. Con respecto a los poros, ¿el efecto inmediato o también tenemos que esperar algunos días? 48 horas, de 48 horas a 3 días, y el paciente va a lucir una piel radiante porque al controlar las glándulas que están a ese nivel y al colocarlo a nivel epidérmico, el paciente ya directamente va a tener una estimulación sobre el fibroblasto y vamos a tener mayor producción de colágeno, la piel se va a ver mucho más bonita y hay firmeza en la piel. Con respecto a las arrugas, ¿cuántas horas, cuánto tiempo? Bueno, horas para ver el efecto después de las 48 horas. Siempre 48 horas aproximadamente, ¿no? Sí, pero es hasta la semana que podemos ver los efectos realmente y a los 15 días para poder hacer algún retoque. Si el paciente quiere corregir algún levantamiento de cejas o de pronto quiere quitarse un poquito más las paticas de gallina, pues se lo podemos hacer a los 15 días. Por acá, Nancy Chirinos nos dice lo siguiente: buenas tardes, saludos, felicitaciones Nancy, gracias a ti por escribirnos y estar con nosotros siempre. Un abrazo para ti. Dice lo siguiente, una pregunta: ¿hacen una evaluación previa al tratamiento y para también analizar los costos? Por supuesto que sí. Evaluamos al paciente, le tomamos la foto, sin expectativas, nos vamos a la computadora o al televisor, mostramos los distintos signos de envejecimiento que tiene, le decimos qué tanto le podemos corregir y de una vez le hacemos el presupuesto. Por supuesto. Vamos a irnos a la pausa, regreso, vamos a seguir viendo el protocolo, si hay algún tipo de preparación antes de este tratamiento, si el paciente debe hacer algo o no, y además los cuidados que debe realizar posterior a la inyección de la toxina botulínica. Vamos a ver qué podemos hacer como paciente y qué no deberíamos hacer para cuidar también los efectos y resultados. Recordemos que estamos hablando de la toxina botulínica tipo A, conocida como Botox, en el tratamiento de medicina estética. Así que si tiene preguntas o comentarios, en las redes sociales activas, @salud_gb y @Daniela J. Salas. Vamos a regresar en segundos. ¿Cuáles son los síntomas del dengue? Experimentar fiebre repentina,
dolor en las articulaciones y musculares, erupciones en la piel y sangrado leve son síntomas del dengue. Estos requieren atención médica inmediata.